Hola, muy buenas a todos. Estaba aquí pensando cómo puedo perjudicar a la población, cómo puedo arruinar a un sector específico de la economía, cómo puedo hacer que la población sea pobre y dependiente, que le cueste llegar a final de mes, cómo puedo hacer que la población se enrede en conflictos totalmente innecesarios. ¿Cómo puedo hacer que los jóvenes sean cada vez más ignorantes y conozcan menos su- sus raíces culturales? ¿Cómo puedo ir eliminando y degradando esas raíces, incluso sustituyéndolas por otras, ¿no? Em, Todo esto en realidad no me lo estoy planteando yo, sino que se lo están planteando los globalistas en sus despachos. Y no solo se lo están planteando, sino que llevan decenios y siglos estudiándolo muy a fondo. Para ello, se nutren de un vasto conocimiento acerca de la psicología de las masas, ¿no? Saben perfectamente que las masas son fuertemente influenciables porque son irracionales, porque no suelen hacer análisis profundos de las situaciones que les afectan, saben que se dejan llevar por la inercia del grupo, por lo que hacen los demás, saben que son fáciles de contentar con muy poco que se les dé, sin llegar a solucionar nunca esos problemas. Saben en definitiva que son gregarios, imitadores, que, que no pensarán por sí mismos en la mayoría de los casos. Está estudiado que el comportamiento de las masas es realmente así. Son muy pocas personas, muy poco porcentaje, que los hay, pero son pocos los que llegan a salirse de esta dinámica moldeable. Em, Esto es lo que hace que los globalistas puedan causarnos problemas que luego se vuelven crónicos y que no reaccionemos, aparentemente no haya ninguna forma de reaccionar a todos esos problemas que todos podemos ver que nos están sucediendo, ¿no? En la sociedad. Poniendo un ejemplo bastante sencillo, imaginad que tenemos un coche averiado y este coche no lo podemos mover. Llamamos a un mecánico para que vea la posible solución, pero resulta que ese mecánico es la misma persona que una noche entró en nuestro aparcamiento y averió el coche. Por lo tanto, ¿qué solución creéis que puede aportar una persona así, un experto, ¿no? Un experto. Como no nos aporta nada, acudimos a otro mecánico, pero este mecánico resulta ser amigo del primero y nos ofrece otra solución. Confiamos en él, pero el coche no se soluciona. Acudimos a un tercer mecánico y este mecánico nos comenta que si nos unimos a un movimiento social que ofrece la solución de los coches, que ofrece coches en perfecto estado, lo vamos a conseguir. Colectivamente lo vamos a conseguir. Y le hacemos caso, pero vemos que nuestro coche sigue aparcado y sigue sin funcionar en absoluto. Y resulta que en muchos kilómetros a la redonda no hay ningún otro mecánico disponible. No hay nadie a quien podamos consultar. Desesperados ya, acudimos a la biblioteca del pueblo en busca de algún tipo de conocimiento que nos pueda ayudar. Pasamos allí semanas y nos instruimos bastante profundamente en mecánica.
hasta el punto nos parece todo muy complejo, pero luego descubrimos que la solución era bastante simple, y entonces nos viene a la cabeza la pregunta: ¿cómo puede ser que ninguno de los mecánicos, que son los que llevan toda su vida dedicándose a eso, a arreglar coches y a estudiar profundamente cómo solucionar los problemas, no nos haya ayudado? ¿Cómo es posible? Esto es exactamente lo que está pasando con los problemas sociales. Existen muchas personas que ofrecen soluciones, pero nadie te va a decir la verdadera causa de que los problemas continúen activos y agudizándose cada día más. ¿Por qué? Porque ese problema eres tú. Eres tú, no son los mecánicos, eres tú. Porque tú no te instruyes. Tú no vas a la biblioteca y consultas la información necesaria. Tú no analizas la verdadera causa de ese problema, no tienes ni idea. Y solo tú puedes solucionarlo. Este es el conocimiento que desde todos los ángulos van a tratar de distraerte y de evitar, van a llamar tu atención con un caleidoscopio de soluciones, y no van a permitir bajo ningún concepto que llegues a esa verdad simple, a la solución simple. El problema es que mucha gente, cuando le hablas de esto, le entra miedo, porque la gente tiene miedo a la responsabilidad. Se le vienen a la mente pensamientos negativos, como que solo un líder externo puede solucionar las cosas, solo un movimiento político. Solamente cuando un líder consiga suficiente influencia y cargos de poder, podrá enfrentarse a los otros enemigos y vencerlos, y así solucionarlo todo. Solo cuando un régimen político cambie o sea destruido incluso, se podrá hacer por fin alcanzar la solución de todos los problemas, impuesta por un nuevo partido o líder. Solo cuando haya un acuerdo entre diferentes organizaciones en las que nosotros no tenemos ninguna influencia, entonces se producirá un movimiento que cambiará las cosas. Esto es lo que se nos está vendiendo continuamente, ¿no? Ideologías, partidos, líderes, están por todas partes, como un enjambre de moscas, y no nos impiden ver la solución. De hecho, nos desconcentran, nos despistan de la solución, que es mucho más simple y que solo requiere calma y esfuerzo. ¿Qué pasa entonces con muchos de los problemas que vemos en la sociedad? Vamos a enumerar simplemente algunos de ellos, ¿no? Por poner unos cuantos ejemplos. El tema de la ruina del campo, que esto lo hemos tratado en este canal. Los agricultores en España y en otros países de Europa están siendo arruinados. Los pequeños agricultores, sobre todo, claro. Están llegando toneladas de verduras, frutas y de todo de terceros países en competencia con los agricultores de aquí, a los que se les pone todo tipo de trabas, se les paga un precio muy por debajo del coste de producción. Sí, pero ¿quién hace esto? ¿Quién está haciendo todo esto? Pues evidentemente son las grandes cadenas, las grandes empresas aliadas con los políticos y la banca, ¿no? Y las instituciones internacionales son las que lo están permitiendo y legalizando. Bien, y pensamos que no se puede hacer nada. Pues sí se puede. Porque ¿cuántas de las personas que se están quejando de esto van y le compran directamente a los agricultores y se produce una venta directa de los productos, pagándole en mano un precio adecuado al agricultor y fomentando así la agricultura de proximidad? De verdad, ¿cuántas personas lo estamos haciendo? Y a nuestro alrededor, ¿cuántas personas lo hacen?
Entonces, ¿quién está causando el problema realmente? En el fondo, ¿las instituciones corruptas o nosotros por no hacer lo que tenemos que hacer? ¿Qué pasa cuando vemos noticias de que una rara enfermedad del extranjero está afectando a miles y miles de hectáreas de cultivo y los agricultores se ven obligados a arrancar pues todas esas hectáreas de terreno, de preciosos árboles, o cuando vemos que están siendo sustituidas por la industria de la energía renovable y cosas así? Son muchos los que protestan airadamente en las redes sociales. Son muchos los agricultores afectados, sí, pero ¿cuántos de esos agricultores están dispuestos a cambiar de modelo, eliminar el modelo de la revolución verde o ir transicionando poco a poco hacia la agricultura que hacían nuestros antepasados, nuestros bisabuelos, ¿no? Por ejemplo, anteriores a la revolución, la mal llamada revolución verde, ¿no? Eh, ¿Por qué no volver a una agricultura más natural que multiplicaría la producción y eliminaría todas esas plagas que no podrían tener gran recorrido en los cultivos? ¿Por qué no se recupera la fertilidad de los suelos? ¿Por qué se, por qué hay agricultores que se dejan sobornar, que dependen de la ayuda de la Unión Europea, de la PAC? ¿Por qué esos agricultores no hacen lo que tienen que hacer? Entonces, ¿quiénes son los verdaderos responsables aquí? ¿Los agricultores? ¿Nosotros, la población? ¿O los que están permitiendo que ese problema, los que desean que ese problema se produzca? ¿Qué pasa con el problema evidente de la inmigración excesiva que está ocurriendo en toda Europa? Em, ¿Qué pasa con el engaño masivo hacia toda esa gente que viene engañada? Esa inmigración sin filtros ninguno, masiva, que está ocurriendo y que evidentemente no debería de ser así. Em, Aparentemente no podemos hacer nada, está ocurriendo, la ley lo permite, hay partidos políticos que se oponen, pero bueno, nunca salen. Bueno, y si realmente esto es un problema, aunque no tengamos nada en contra de ningún extranjero, evidentemente, pero si esto supone un problema, ¿por qué no reaccionamos? Por ejemplo, por poner un ejemplo, si vemos que el sector de la hostelería lo están absorbiendo casi por completo los chinos y gente de otras etnias, mientras que los europeos cada vez lo tienen más difícil, ¿por qué no favorecemos únicamente o consumimos únicamente en negocios llevados por europeos, por españoles, por ejemplo? ¿Por qué no favorecemos todos esos negocios familiares tradicionales de toda la vida? ¿Vale? Simplemente estoy poniendo un ejemplo. Imaginad que esto lo hicieran millones de personas, no 3 o 4 personas, sino millones. ¿No creéis que esto cambiaría la tendencia? ¿O que esto mandaría un mensaje claro en contra de que la inmigración está siendo excesiva? Por poner solo un ejemplo de algo que podríamos hacer. ¿Por qué nos quejamos tanto de las crisis que ocasiona la banca, del paro? ¿O por qué nos quejamos tanto de los altos precios de las cosas, de la comida, de las viviendas? ¿Y cuántos de nosotros tratamos de ahorrar dinero, de trasladarnos a un estilo de vida más rural y más autosuficiente, y dejamos de depender tanto de la industria?
Y, y en definitiva, eh, tratamos de salir de la sociedad urbana en la que estamos atrapados. ¿Cuántos de nosotros? Porque yo me incluyo en esto. Yo no pretendo ser ni ejemplo de nada, ni mucho menos, todo lo contrario. ¿Por qué, por ejemplo, nos quejamos de, del mal que hacen las empresas agroalimentarias, de los alimentos ultraprocesados, de las enfermedades que causa? ¿Y cuántos de nosotros seguimos consumiendo esos alimentos? ¿O vemos gente que los consume a nuestro alrededor y no les decimos que eso es tóxico para su salud? ¿Por qué no informamos acerca de los aditivos tóxicos? ¿Por qué no informamos a la población que desconoce todo esto? ¿Qué pasa cuando hay problemas como la ocupación de las viviendas, la injusta ocupación que se permite y que debería ser totalmente ilegal, ¿no? Cuando eh, cuando nos invaden una vivienda, ¿no? ¿Por qué el vecindario no se moviliza para ayudar a esa persona y emprende acciones que acaben impidiendo esa situación? Porque todo un vecindario unido, o un barrio unido, o un pueblo unido, puede acabar con un problema individual. Em, lo mismo con eh, temas como la pobreza. ¿Por qué no intentamos ayudar en la medida de lo posible a personas que estén pasándolo mal? Y no me refiero a dar a cambio de nada, sino, por ejemplo, empresarios que den puestos de trabajo a personas que estén en una grave necesidad, ¿vale? Porque hay que ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Mm. Estoy proponiendo las cosas que se me ocurren, pero desde luego que podrían ser muchas más. Em, ¿Por qué vemos que, por ejemplo, Hacienda nos saquea? Nos hacen pagar por heredar, por tener la herencia de nuestros padres, pagar constantemente, saqueando prácticamente la mitad de la riqueza que debería de ser nuestra. Y esto que sí que es un problema muy grave. em, Sin embargo, la gente se deja llevar por lo irrelevante. Existe toda una industria, la televisión, la prensa, la radio, incluso medios alternativos que, que están eh, hechas expresamente para mantenerte distraído con asuntos irrelevantes. Y sin embargo, mucha gente sigue centrada en esos asuntos, en que si uno del PSOE le ha dicho a otro de Vox o del PP no sé qué, y cosas así, ¿vale? Por poner un ejemplo. Esto, esta simple distracción, es lo que hace que no estemos centrados en lo importante. Y si la insumisión fiscal, que para mí sería una medida muy buena, no funciona porque tiene que darse de modo colectivo, el simple hecho de dejar a un lado los temas irrelevantes con que pretenden distraernos y centrarnos en lo importante ya es algo que les da mucho miedo. En definitiva, lo que quiero transmitir es que somos solamente nosotros los responsables, los últimos y primeros y más importantes responsables de mantener los problemas somos nosotros, la misma población que se queja de todos esos problemas. Y hasta que no entendamos esto, no se solucionará absolutamente nada. Así que me gustaría saber qué pensáis, qué problemas creéis que son los más importantes que nos afectan y, y qué pensáis acerca de todo esto, de cómo se pueden solucionar realmente las cosas. Porque yo el camino lo tengo claro. No creo en movimientos colectivos, en soluciones a largo plazo, en soluciones que hacen promesas. No, yo creo en la acción, en una revolución de la conciencia. Eso es lo que creo. Y solo cuando millones de personas sean conscientes y estén decididas a actuar,
cambiarán las cosas. Pero eso no pasa por movimientos de masas, porque las masas no son así. Y tenga esperanza o no en que ocurra algo a escala masiva, ¿no? Que esto se propague, aunque no tenga esperanza de ello, creo que a nivel individual tenemos que tratar de ir por ese camino. En definitiva, bueno, pues esto es lo que os quería transmitir. Nos vemos en los comentarios. Un saludo.